Ya, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este curso de procedimientos civiles especiales de la Universidad Miguel de Cervantes. Y esta sería la clase número 10ª. Y hoy día estamos a 26 de mayo del 2023. Entonces vamos a revisar primeramente el programa. Y vamos a compartir pantalla para ver el programa. Ahí está. Estamos compartiendo la pantalla y ahí ustedes pueden revisar el programa. Bueno, como le estaba diciendo antes de comenzar a grabar la clase, respecto del programa, ya terminamos la segunda parte, que era la que me interesaba, que era la parte más compleja y realmente más importante, que son los procedimientos compulsivos, ¿ya? Así que eso está revisado, está listo. Lo que pretendo ver hoy día, pero no, quizás no terminar, son la unidad de procedimientos especiales, que sería el juicio de Hacienda, los juicios arbitrales, la partición de bienes. Los interdictos posesorios no los vamos a ver, y si los vemos los vamos a ver muy resumidamente. Incluso les voy a mandar un material, que realmente es algo que no es muy tramitado, eh, ni tan importante, pero bueno, también vamos a ver que tiene cosas interesantes los interdictos posesorios, pero vamos a hacer una clase corta. Y después vamos a terminar con los actos judiciales no contenciosos, donde yo ya les dije que íbamos a elegir solamente ciertos actos procesales, ciertos actos judiciales no contenciosos, ¿ya? Entonces, antes de empezar con el juicio de Hacienda, que es lo primero que vamos a ver, les recuerdo que en 2 semanas más, el 9 de junio, tenemos una prueba que es oral, que empieza a las 6 de la tarde, sobre los materiales que les he mandado, que hasta el momento me parece que son 3 o 4 materiales, dentro de los cuales lo más importante es un artículo sobre el proyecto de Código Procesal Civil del año 2009, me parece 2009, mm, y específicamente sobre la ejecución. ¿Ya? Y me falta un material más que les voy a enviar seguramente hoy día o mañana. Y de eso sería la cátedra, y yo les voy a consultar sobre esos materiales. Obviamente siempre en relación a la materia. ¿Mm? Por ejemplo, que me hagan un contraste entre una y otra cosa. ¿Qué dice un material en relación a la materia? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? ¿Duda o consulta respecto de esto? ¿Mm? Sí, profesor, yo Sí, tengo a ver. una duda. A Sí, ver. mire, yo estuve sí, viendo, ¿Ya? leyendo algo, ¿Ya? y la verdad que estuve viendo justamente el panorama de ejecución del proyecto del Código de Procedimiento Civil ¿Ya? de ¿Ya? Andrés Saldivia Wellman, que me Ah, parece sí, uno de sí, los últimos que mandó, ¿ya? ya, Y sí, sí, la verdad que no, me cuesta seguir el tema. Sí, voy a darle otra vuelta. Fue la primera que vi, pero no me resultó, la verdad, muy fácil, se lo digo. ya, Entonces hay algo ya. ahí que Ya, mire, parece que... hagamos Dígame. una cosa. La próxima semana, en clases, la primera hora de clase, revisemos todos los materiales. Conversemos sobre los materiales, ¿ok? Esa clase va a quedar grabada, así que va a ser un material importante para que ustedes lo puedan repasar. Don Jorge, Ya, muchas No, gracias, profesor. profesor, gracias. Decía relación con lo mismo, porque usted ha señalado algunos materiales los cuales ha enviado, pero ha enviado más. Entonces, quería ver en específico, para no estar centrándonos en todos, cuáles eran los, aparte de este del proyecto de reforma, cuáles eran los otros que hay que ver. Entonces, lo vamos a ver en la próxima clase. Está perfecto. A ver, momento. No, sí, está bien pero ustedes tienen que traer estudiado o leído unas 2 o 3 veces cada uno de esos materiales, y seguramente glosado y poniendo las cosas que no entienden para conversar de eso a la próxima clase. Ya, Pero, profesor. pero yo creo que, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a ver los materiales que tenemos, lo que tienen que ustedes revisar, lo vamos a revisar. Creo que también lo vimos en la clase,
La otra clase, la clase pasada, revisamos Lo esto. mencionamos en general, estaban las entrevistas, entonces usted Sí, dijo que las sí, entrevistas sí, no. sí. A ver. Hmm. La entrevista sí, yo en ningún momento dije que no. Por el Ah, contrario, la entrevista entendí sí. mal entonces, entendí mal. Claro, claro. A Ya. ver, vamos a ver. Está todo grabado. Sí, está todo grabado. A ver, vamos a revisar el tiro. Vamos a revisar de inmediato esto. A ver, ya. Entonces vamos a compartir pantalla. Ya. Ahí estamos. Ahí estamos compartiendo pantalla. ¿Ah? Así que vamos a tener video para concentrarnos en este caso en el Classroom. Ya, miren. Aquí en el Classroom los materiales son, vamos a volver a repetirlos. A ver, vamos a empezar de abajo, ya. De abajo, de abajo, de aquí, ya, ya, porque aquí empezamos la bibliografía y después empezamos con los materiales. Y el material, el primer material, y los materiales que están mandados casi todos juntos. A ver. Ahí están. Ahí tienen aquí tienen los tres realmente, los tres materiales que mandé. Estos son los tres, el panorama de la ejecución, una entrevista a un jurista español y una entrevista a un jurista creo que holandés. Estos son los tres hasta el momento, pero voy a incorporar otro más. Y, 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 y aquí, Ajá. y acá yo puse toda la revista de Derecho Procesal, Pero el pero, artículo 10. pero tiene que solamente referirse al artículo que está, o sea, yo debía sacar quizás esto, pero aquí está la revista completa, pero refería solamente al artículo número 10, que es el que está acá, pues, el que está acá, por lo demás, el que está acá, el que está acá. ¿Mm? ¿Ya? Pero está la revista completa, entonces ustedes la pueden revisar más si quieren. Pero solamente me refiero a esa, al panorama de la ejecución, ¿ya? Eso, hasta el momento. ¿Ya? Estos tres. Bueno, esos tres serían, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna duda, podemos empezar a revisar el juicio de Hacienda. ¿Les parece o no? Para resumir hasta el momento, profesores, serían estos tres. Efectivamente, yo voy a mandar, entre hoy día y mañana voy a mandar otro material, ¿ya? Van a ser cuatro. Ya, muchas gracias. 4 lecturas. Y vamos a empezar a las 6 de la tarde. Y vamos a continuar, bueno, de forma voluntaria a las 6 y a las 7 obligatorio. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿podemos empezar? ¿Sí? Ya, empecemos Sí, entonces. profesor. Sí. A ver, lo primero, como para aproximarnos un poquito al tema, ¿alguien sabe lo que es el juicio de Hacienda? ¿Les suena esto del juicio de Hacienda? ¿Alguna vez lo han visto en alguna parte el juicio de Hacienda? ¿Mm? ¿Les suena o no? ¿Lo han escuchado Cuando están en alguna parte? cuando está involucrado dinero del Estado. Ya, sí, por ahí va. Otra persona. Eh, sí, mm, La probidad administrativa, profe. No, no es propiedad mía. ¿No? Ya. Bueno, miren, los juicios de Hacienda son aquellos, son juicios, primero son juicios que tienen que ver con intereses pecuniarios del fisco, es decir, la cara patrimonial del Estado. Un juicio de Hacienda es aquel juicio civil o con su dimensión civil donde el Estado tenga interés. ¿Y cuándo tiene interés el Estado? Perdón, el fisco tenga interés, es la cara patrimonial del Estado. ¿Y cuándo va a tener interés el fisco? El fisco va a tener interés cuando es demandado o cuando es demandante. ¿Ok? Eso Eso fundamentalmente es un juicio, es lo referido a un juicio de Hacienda. Cada vez entonces que el fisco tenga interés patrimonial en un juicio, vamos a estar frente a un juicio de Hacienda. Esa es la primera idea que tienen que tener respecto del juicio de Hacienda.
Eso es lo primero. Lo segundo, desde el punto de vista procesal, porque aquí lo que hemos dicho básicamente hasta el momento es desde el punto de vista sustancial, desde el punto de vista de qué trata el juicio, cuál es la materia. Pero desde el punto de vista procesal, debo indicarle que realmente el juicio de Hacienda como juicio propiamente tal, no existe. Es decir, como un juicio especial no existe el juicio de Hacienda. ¿A qué se le llama juicio de Hacienda? Se le llama juicio de Hacienda a aquellas modificaciones que se le hacen a cualquier procedimiento civil en donde tenga interés el fisco conforme a reglas especiales del Código de Procedimiento Civil que están en los artículos 748 aproximadamente y siguientes. Es decir, segunda idea, el juicio de Hacienda propiamente tal no existe, es decir, el procedimiento de Hacienda propiamente tal no existe. Lo que sí existe entonces son las modificaciones que se le hacen a un juicio civil en donde el Estado, el fisco, tenga algún interés, ya sea porque tiene que demandar, ya sea porque es demandado. ¿Están claras estas dos primeras ideas? Eso de que no es un juicio, no me queda, no Ya. logro entenderlo todavía. No es un procedimiento. Cuando me refiero a juicio, no es un procedimiento especial. Ahí sí. Y que se entabla en otro proceso cuando se está tratando. No, no es así. Usted conoce el juicio ordinario, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. El juicio ordinario empieza por demanda o por medida prejudicial, ¿no es Así cierto? es. Sí. Después, la demanda tiene que cumplir con los requisitos del 254. La demanda después debe ser proveída por el tribunal. Después la demanda debe ser notificada. Después la demanda debe, bueno, se debe contestar. Después hay una réplica, una dúplica. Después se cita a las partes a conciliación. Y después hay un término probatorio. Después está en el plazo para hacer observación en la prueba. Después está la citación para ir sentencia. Y después la sentencia, ¿no es cierto? Y pueden estar las medidas para mejor resolver Bueno, también. esa es la estructura básica del juicio ordinario de mayor cuantía declarativo, ¿no es cierto? Bueno, cuando existen intereses fiscales involucrados, es decir, existe un interés patrimonial del Estado involucrado, a ese juicio ordinario, por ejemplo, se le van a, se le van a alterar ciertas reglas, ya sean reglas de competencia, ya sean reglas de procedimiento. Entonces, en definitiva, no existe un procedimiento propiamente que se refiere a juicios de Hacienda, sino que existen reglas o normas que modifican los juicios civiles en donde el fisco tiene intereses. Ahí sí. Sí, ahí sí. A mí me queda un poco más claro, profesor. Listo. O sea, el tema no es que no sea un juicio, sino que es un juicio, pero con reglas diferentes. Efectivamente, es un juicio normal, pero se le llama juicio de Hacienda a estas reglas diferentes que se le aplican a las reglas generales. Bueno, si ustedes Es solo toman... un tema de economía procesal, profesor. No, no es, no es por un ¿Cuál tema es de el fin economía entonces del procesal. cambio de las reglas de cambiar el cambio de reglas? Mire, el sentido es el siguiente. El sentido es que el fisco no es cualquier demandante ni cualquier demandado. El fisco, en definitiva, es el depositario y podemos decir, la persona jurídica que contiene que tiene el patrimonio de todos nosotros, con el cual nosotros aportamos al, al eh, con el cual nosotros aportamos con impuestos. Entonces, no es cualquier patrimonio, somos todos. Entonces, como somos todos, hay que tener, como dicen por ahí, delicadeza en el manejo de los fondos fiscales y en general de cualquier tipo de fondo que no es propio.
Hay que manejar los intereses fiscales con delicadeza, para decirlo de una forma elegante. Probidad, principalmente. Claro, efectivamente. Alguien, don Robert, me está levantando la mano. Boris, profesor, por acá. Sorry, perdón. Profesor, entonces, a ver, perdóneme guiando un poquito más lento que siempre. Si yo eventualmente demando por poner una institución a Gendarmería de Chile, eh, sí o sí tiene que, en ese procedimiento, o sea, no meterse, perdón, incorporarse, perdón la palabra poca ortodoxa, incorporarse el Consejo de Defensa del Estado, ¿correcto? A ver, sí, es correcto en este caso y también lo vamos a revisar porque los intereses fiscales están eh, vinculados más bien, o el juicio de Hacienda está vinculado más bien a la administración del Estado centralizada, ¿no? Porque, por ejemplo, Gendarmería no tiene patrimonio propio. ¿No? Responde por los hechos que haga alguien de Gendarmería, responde el fisco. Pero, por ejemplo, las municipalidades sí tienen patrimonio propio. Y son instituciones también fiscales, pero a ellas no se le aplica el juicio, el procedimiento de Hacienda, solamente se le aplica a la administración del Estado centralizada, que tiene como patrimonio el fisco, ¿no? Eso. Si usted demanda a una municipalidad, la municipalidad tiene patrimonio propio. Si usted demanda, a ver, ¿quién más tiene patrimonio propio? Cualquier organismo tiene patrimonio propio, ¿no? A ver, ¿quién más tiene patrimonio? Un hospital, por ejemplo, un hospital público tiene patrimonio propio. Ya, y el Consejo de Defensa del Estado también hay reglas vinculadas al Consejo de Defensa del Estado. Bueno, yo les pediría que a medida que vamos avanzando, porque esto es introductorio, pero a medida que vamos avanzando pueden surgir dudas y ahí ustedes me consultan con más calma. ¿Ya? Lo primero, o sea, tenemos ya tres ideas fuerza, o sea, tres ideas centrales. La primera, ¿de qué se trata esto del fisco? El fisco ya sabemos que corresponde al patrimonio del Estado centralizado. Ya. Segundo, que no existe propiamente tal un procedimiento o juicio de Hacienda, sino que existen reglas que modifican a los procedimientos civiles normales cuando hay participación de intereses fiscales. Y lo tercero es que no toda institución que pertenece al Estado le va a ser aplicada esta regla del juicio de Hacienda, ¿ya? Esas tres ideas. Con esas tres ideas vamos a comenzar a revisar unas láminas que hay respecto al juicio de Hacienda y que se las tengo preparadas para hoy. Ok, entonces empecemos con las láminas. Ya, me imagino que pueden ver la primera lámina, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, se ve entonces. Vamos a detener el video para ver solamente la lámina. Bueno, como ustedes pueden ver, juicio de Hacienda. Ahí está la definición. La definición es el juicio en que el fisco tiene interés y cuyo conocimiento corresponde a los tribunales ordinarios de justicia. Es lo que le había dicho fundamentalmente. La otra cosa importante es que estas reglas del llamado juicio de Hacienda, que son reglas que modifican a los procedimientos donde tenga interés el fisco, está en el Código de Procedimiento Civil, en el libro tercero de los juicios especiales. Y el artículo 748 ya hace una primera modificación, o sea, eh, señala lo que ya les estaba diciendo, de que no existe propiamente un juicio de Hacienda, sino que modificaciones a los juicios ordinarios. Entonces aquí se señala que hay modificaciones en los trámites. ¿Y cuáles serían las modificaciones? Empecemos a ver las modificaciones. A ver. Ya. Bueno, esto ya lo dijimos. Vamos al tribunal competente. Vamos a la primera modificación, tribunal competente. ¿Dónde demanda el fisco o dónde hay que demandar al fisco? Hay que demandar al fisco
hay que demandar al fisco en un juzgado civil en donde tenga asiento una corte de apelaciones. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que ya había dicho un compañero de ustedes es que en el caso de estar frente a intereses fiscales, si tenemos que demandar al fisco, quien va a defender al fisco es el Consejo de Defensa del Estado. ¿Y por qué hay que demandar en un tribunal que tenga su asiento en una comuna donde funciona una corte? Porque justo ahí hay un procurador fiscal, es decir, una oficina del Consejo de Defensa del Estado. Es decir, por ejemplo, en Santiago yo podría mandar al fisco solamente en 2 lugares, o sea, los juzgados de civiles de San Miguel y los juzgados civiles de aquí de Santiago, porque esas son las comunas donde hay asiento de corte. ¿Ven? Ahí tiene la primera modificación. Pero si el fisco quiere demandar, igual puede elegir. Puede elegir entre la regla especial o general o la residual, la residual que es el domicilio del demandado, o, en la comuna asiento de corte, donde tiene su asiento el procurador fiscal. Incluso los asuntos no contenciosos, si el fisco tiene interés, se aplica la norma anterior. ¿Ven? Incluso también el fisco puede elegir. Por ejemplo, las expropiaciones que no son contenciosas en un primer momento. Ya. Sigamos con las láminas. Aquí vamos a entrar a las modificaciones en juicio ordinario de mayor cuantía, que vamos a ver que quizá el juicio ordinario de mayor cuantía no se modifica tanto, mejor dicho, el juicio ordinario de menor cuantía no se va a modificar tanto. Pero veamos, ¿cuál es el juicio ordinario de mayor cuantía? Aquel en que la cuantía excede las 500 UTM. ¿Mm? Ya. Bueno, en el juicio, si la cuantía del negocio fuera inferior a 500 UTM, se eliminan los créditos de réplica y dúplica, pero todos sabemos, como ya les dije, que en el juicio ordinario de menor cuantía no hay réplica ni dúplica. Entonces, esta norma es anterior a una modificación del código respecto del procedimiento de menor cuantía, entonces aquí no aplica. ¿No? Sí, igual el juicio de menor cuantía. A ver, Profesor, ¿sí? y disculpe, cuando estamos hablando de esto que no aplica, ¿cierto? Eh, es porque por el asunto de la cantidad de unidades tributarias mensuales. No aplica porque si bien la norma habla de que si son menos de 500 UTM no hay réplica ni dúplica, por una modificación al juicio ordinario de menor cuantía, específicamente no hay réplica ni dúplica. Claro, pero esto no es Revisa los menor artículos cuantía porque estamos 698 y hablando de 500. 500. Claro, pero estamos hablando de mayor cuantía. Aquí estamos hablando, en el número 2 que usted puso ahí, estamos hablando de sobre 500. Entonces, No. aquí No, en el segundo porque inferior. tiene que ver la letra Ya, A. profesor. Si la cuantía del Sí, negocio fuera inferior a 500 ya, UTM, estamos ¿ya? claros. Muchas gracias. Esa es la Sí, letra A, ¿ya? sí, Ya. disculpe. Claro, resulta ser una redundancia esta norma del código. Ya. La otra cosa que yo les quería preguntar, ya que ustedes son estudiantes de 4º año de Derecho, ¿no? ¿En qué año están ustedes? Cuarto profesor, Ya, efectivamente. 4º. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la cuantía en los juicios civiles o en materia civil? A ver, ¿dónde ustedes estudiaron la cuantía? ¿En alguna parte estudiaron la cuantía o no? A ver, Claro, para determinar si era de mayor o menor cuantía. ya, pero a ver, ¿qué es lo que es la cuantía? A ver, ¿qué es lo que es la cuantía? ¿Alguien sabe lo que es la cuantía? Como concepto general nomás, Sí. el monto de lo que se está demandando. Ya, bien. Dinero, En materia civil, en general, bueno, usted también sabe que hay cuantía civil y cuantía penal, ¿no es penal, cierto? claro. Es lo que usted me ha dicho es la cuantía civil. Y en materia penal, ¿por qué está representada la cuantía? Por la pena. Efectivamente, la cantidad de pena asignada al delito. Entonces, en términos abstractos y generales, ¿qué es lo que es la cuantía?
si ustedes podrían aplicar un solo concepto para la materia civil y para la materia penal, ¿qué es lo que es la cuantía? ¿O por qué está representada? ¿No? Por cantidad. ¿Cantidad de qué? El valor litigioso, profesor, ¿no? Sí, efectivamente, uno podría decir que en términos abstractos y generales la cuantía es el valor del conflicto. Eso es la cuantía, el valor del conflicto, y ese concepto aplica tanto a materia civil como a materia penal. Ya, la próxima pregunta, muy importante, es ¿para qué sirve la cuantía en materia civil? ¿Para qué nos va a servir? Es para determinar ¿Qué cosa? ¿Para determinar qué? los rangos de los ejemplos del valor de la UTM. Para determinar el procedimiento. A ver, vamos por parte. ¿Quién dijo para determinar el procedimiento? Por acá, Boris. Ya, don Bori, efectivamente, la cuantía sirve para determinar el procedimiento en materia civil a aplicar, porque dependiendo de la cantidad de dinero que se esté litigando, se va a aplicar el procedimiento de mínima, de menor o de mayor cuantía. Ya, ¿para qué otra cosa más nos servirá la cuantía? Puede ser para un interés económico, Pero, ¿pero me está diciendo algo? ¿Para qué sirve la cuantía en derecho procesal? para determinar el interés económico. No, no. Bueno, en definitiva, en materia civil casi todo es interés económico. Pero ¿para qué sirve la cuantía también en materia procesal? ¿Cómo estudiaron ustedes la cuantía? ¿Ah? ¿Dónde estudiaron ustedes la cuantía? ¿En qué materia? ¿Tratándose de qué? Juicio ordinario, mayor, menor cuantía. Ya, el procedimiento. ¿Ya? Claro, ¿Y dónde más estudiaron la cuantía? En ninguna parte más. ¿Dónde se estudia la cuantía? ¿En qué materia? Aquí me escriben en el chat que orgánico, me dicen. Efectivamente, en el curso número 1 del Derecho Procesal, en Derecho Procesal Orgánico. ¿Y en qué materia específicamente se estudia la cuantía? ¿Mm? ¿Alguien sabe? ¿En qué materia se estudia la cuantía? En competencia, profesor, En competencia, ¿ya? ¿Y a propósito de qué? para determinar el tribunal que se va a hacer cargo del conflicto de la cuestión. ¿Cómo se llama eso? Eh, mm, Se llama competencia tiene, tiene, absoluta. eh, Ya. ¿Y la eh, cuantía qué es lo que es respecto a la competencia absoluta? ¿Qué es lo que es la cuantía respecto a la competencia absoluta? A ver. es una regla de competencia. Eh, No es un elemento esencial. realmente es un factor de competencia. Ah, perdón, correcto. Es un factor. Entonces, o sea, algunos dicen que es un factor, o sea, se pasa como factor, pero la pregunta es, ¿la cuantía en materia civil es un factor de competencia? ¿Es factor o no es factor de competencia? Bueno, juicio mayor o menor cuantía, sí, pues debiera ser, pienso yo. Desde ese Pero punto la de vista. competencia, pero lo que usted me está diciendo es el procedimiento, la competencia tiene que ver con otra cosa. ¿Qué es lo que es la competencia a propósito? Disculpen Mm. que le haga estas preguntas, No, bien, bien, pero profesor, es gracias. esencial quizás para lo que vamos a ver, y por lo demás no le hace mal porque son preguntas que les van a hacer en 2, 3 años más cuando den su examen de grado. Entonces es bueno que lo tengan claro desde ahora. A ver, ¿qué es lo que es la competencia? La competencia es la competencia que tiene cada juez para determinar. ¿Cómo la competencia es la competencia que tiene cada juez? No puede, no puede, No podéis definir no puede hablar así. circularmente. Ya, entonces,
No, disculpe, profesor, que no está papeles. Así Es que no. bueno, es la El jurisdicción ámbito. que tiene cada juez. La jurisdicción. Pero la jurisdicción no es competencia. A ver, tomen su código orgánico y lean para ustedes. No me lo van a leer aquí léanlo para ustedes, el 108. ¿Ya? Y después alguien me levanta la mano y me dice qué es lo que es la competencia. Ya, acá lo tengo, profesor. ¿Ya? ¿Qué es lo que es para usted la competencia? Pero no me lea el código. Perfecto. Dígamelo. Yo lo entiendo como la esfera, como el ámbito, ¿Ya? como ¿El la ámbito en qué? parte en que le corresponde al juez hacer uso de la jurisdicción. Ya. Pero la competencia es un concepto que es más que hacer uso de la jurisdicción, es hacer uso de su ministerio. ¿Ah? Perfecto. Una Porque también, atribución, por así porque decirlo. también los jueces tienen una competencia que no es jurisdiccional, pero lo propio es un Correcto. ámbito, una esfera, es Sí, un ámbito donde ejercen su labor, ya sea jurisdiccional correcto. o de otro tipo, ¿ya? Entonces, eso es la competencia, un ámbito donde ejercen su labor. Ya. Entonces, cuando hablamos de factores de competencia, en este caso absoluta que determina el tipo y jerarquía tribunal que debe conocer del asunto, se supone que si yo altero el factor, va a cambiar el tribunal que debe conocer naturalmente el asunto. O sea, va a cambiar el juez natural si yo altero el factor, para ver que estamos dentro, para saber que realmente es un factor de competencia. Entonces la próxima pregunta es esta. Si yo altero la cuantía, ¿cambia el tribunal que conoce naturalmente el asunto en materia civil? Cambia, bro. Ah, cambia, ¿sí? Por ejemplo, si yo demando, a ver, demando 100 millones de pesos, ¿es diferente el tribunal que va a conocer de una demanda de 100 millones de pesos a uno Cambia, que va a conocer de 500.000 pesos? ¿Es cambia el diferente el tribunal procedimiento, o pero no no? el ¿Qué creen tribunal, no el ustedes? tribunal. ¿Qué creen No, ustedes? ¿Cambia o no cambia? el tribunal no. ¿Por qué no cambia el tribunal? Porque 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 es Es, es- competente. Porque es el la misma tribunal competencia. Está y dentro de la lo que, esfera. lo que cambia es el procedimiento. ¿Pero por qué no cambia el tribunal? ¿Cuál es la razón de que no cambie el tribunal si yo demando 500, 500 millones de pesos a si demando 10 pesos? ¿Por qué te Porque, conoce Por el mismo tribunal? economía, porque la por demanda es la economía misma, profesor. No, pero no se procedimental, atropellen. No se atropellen. A ver, ¿por qué el mismo tribunal que conoce el asunto? Es un asunto de competencia. ¿Por qué? ¿Ah? por economía procedimental, profesor. Pero si va a conocer el mismo tribunal. Por eso no se cambia a otro tribunal. ¿Cómo eso? Por ahorro, dice ella. Por ahorro. No encuentro que haya mucho ahorro en que el mismo tribunal que conoce 500 millones conozca de 10 pesos. El Encuentro que mismo por el ámbito, contrario, No, estoy para de no que cambiar. Yo Ahorro, creo que ella quiso me decir eso. refiero a Por eso no ahorro se cambia. porque para no empezar todo de nuevo, a eso me refiero con ahorro, no ahorro como todo de monetario. nuevo. Si es una demanda y otra demanda, son demandas diversas. Nadie me va a decir otra cosa. Ya. Por certeza jurídica, a lo mejor. No tiene nada que ver con eso, porque todo esto es, todo lo que me están diciendo es más bien derecho procesal funcional, no orgánico. ¿Saben? Resulta que desde hace mucho tiempo, en Chile, por lo menos en materia civil, solamente existen los tribunales civiles de mayor cuantía. No existen tribunales civiles de menor ni de mínima cuantía. Por lo tanto, ¿Verdad? actualmente la cuantía da lo mismo. La cuantía no es factor de competencia. Siempre va a conocer el mismo juzgado realmente, juzgado ordinario de mayor cuantía que son los civiles, que son los únicos que existen. Esa es la razón por qué la cuantía actualmente no es factor de competencia. Si ustedes revisan el Código Orgánico, hay una serie de reglas para determinar la cuantía de los juicios, pero esas reglas actualmente no funcionan, pero sí funcionaron en un tiempo en que existían juzgados civiles de menor cuantía. ¿Ok?
Espero que esto se les grabe y como va a quedar grabado, ustedes lo van a poder repetir muchas veces y lo van a entender, etcétera, y ya creo que ya lo entienden, porque esta es una materia bastante interesante y una pregunta de examen de grado que obviamente es de examen de grado porque ustedes tienen que integrar varios conocimientos para llegar a la respuesta. ¿Ya? Bueno, eso quería que lo tuvieran claro. Y ahora, Se agradece, profesor, se agradece. ustedes todavía no ven el proceso civil, el proceso penal, perdón. ¿Vieron el proceso penal o no? No, profesor. Ya, pero igual, igual entonces les voy a decir lo que pasa en materia penal. En materia penal, no sé si alguien sabe cuántos tipos de tribunales hay. Por Están último, ¿Se refiere a los, profesor? orales, ¿Se refieren a los top y a los de garantía? claro, al tribunal oral en lo penal y al juzgado de garantía. Hay dos tipos de tribunales, ¿no es cierto? Los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal. Ahora, en materia procesal penal, la cuantía como está dada por la cantidad de pena asignada al delito o que se pide por el delito, asignada al delito más que nada, tenemos que la cuantía, si es importante para determinar el tribunal competente que debe conocer del juicio oral, porque si son penas de hasta 540 días, es decir, presidio menor en su grado, reclusión menor realmente, reclusión menor en su grado mínimo, el único tribunal que va a ser competente para conocer del juicio oral va a ser el juzgado de garantía. En cambio, si la pena solicitada es una pena de crimen, es decir, de reclusión mayor en su grado mínimo hacia arriba, el único tribunal competente para conocer del juicio oral, va a ser un tribunal oral en lo penal. Por lo tanto, la cuantía en materia procesal penal sí es factor de competencia. La cuantía sí va a determinar el tribunal que debe conocer del juicio. ¿Ya? Esto que no se lo olvide jamás. Y con este paréntesis que ya terminamos, vamos a seguir adelante, ¿ok? Ya que tenemos claro qué es lo que es la cuantía y cómo opera desde el punto de vista procesal, que está puesto en la materia como un factor de competencia, pero ya sabemos que no es factor de competencia en materia civil y sí en materia penal. Ustedes me dijeron que la cuantía también era importante para determinar el procedimiento civil que hay que seguir. Pero para cerrar este paréntesis, ¿la cuantía para qué es importante en materia procesal civil? ¿Qué otra cosa es trascendente respecto de la cuantía en materia procesal civil? A ver. ¿Para qué más nos servirá saber la cuantía? ¿Mm? ¿Ustedes vieron la materia de recursos? ¿O todavía no? Sí, la vimos el año pasado. Ya. Entonces, ¿para qué es importante la cuantía? ¿Para qué será importante la cuantía también? Para determinar el valor de la cosa, No, porque las reglas para de, determinar el valor de la cosa. la regla de cuantía determina el valor de la cosa, pero ¿para qué es importante la cuantía? Es decir, saber, es que saber la cantidad o la cuantía del determinado litigio o conflicto, ¿para qué es más importante? ¿Para qué sirve también? ¿Mm? Bueno, como el profesor, como Para, dando cierto, perdón, para determinar la instancia, Efectivamente, dígalo fuerte. sirve para determinar la instancia. Ya, ¿a qué se refiere con la instancia? ¿A qué se refiere para determinar la instancia? A ver, Si procede o no el recurso, ¿cuál? el de De apelación. apelación. Efectivamente, la cuantía es importante para la determinación de la procedencia del recurso de apelación. Ya, y en materia civil, ¿cuándo procede recurso de apelación? la pretensión del recurrente, la cantidad de a los recursos mismos que se Pero estén ¿cuándo hablando. procede? ¿Cuándo procede? Porque no en todos no respecto a todas las cuantías procede la apelación. ¿Cuándo procede la apelación? En los recursos.
cuando se presenta un recurso. No, porque el recurso de casación no genera, no genera instancia. El recurso de nulidad en materia penal tampoco genera instancia. El recurso de reposición tampoco genera instancia. O una instancia diferente, digamos, a la que se conoce. Bueno, resulta que en los asuntos civiles, cuando el conflicto versa sobre más de 10 UTMs, procede el recurso de apelación. Si el conflicto es de menos, es hasta 10 UTM, no procede el recurso de apelación. Y las causas son vistas en única instancia. En materia procesal penal, por regla general, no procede el recurso de apelación, solamente procede el recurso de nulidad, y como ustedes saben, los tribunales orales en lo penal conocen del juicio oral en única instancia. Bueno, ahora sí que cerramos el paréntesis y sigamos con las reglas del juicio de Hacienda, ¿ya? Sigamos. Vamos a compartir la pantalla. Nos pateó, profesor. No los pateé, les enseñé, pues, si no ustedes están aprendiendo, si no, ustedes no lo saben todo, pues. Pero este aprendizaje tiene que ver con que ustedes piensen e integren los conocimientos. ¿Eh? No solamente que se memoricen las cosas, tienen que integrar los conocimientos. El derecho se ejerce pensando. Ya, vamos a las modificaciones. Realmente en el juicio ordinario de mayor cuantía no hay modificación porque, perdón, de menor cuantía no hay modificación porque se ve sin réplica ni dúplica. Sigamos. Aquí hay algo interesante. En los juicios de Hacienda, en donde el fisco tiene interés, resulta que el Consejo de Defensa del Estado tiene su propio equipo de receptores para efectos de realizar notificaciones e incluso actuaciones judiciales tan importantes como los embargos. Y esto tiene una importancia, pero sumamente capital actualmente por los problemas que se vienen dando respecto de los receptores, que actualmente hay una crisis tratándose los ministros de fe. No sé a qué se deberá la crisis, realmente no sé cuál será el problema, porque actualmente uno tiene poco contacto con los receptores, digamos, cara a cara, porque casi todo se hace online, pero en su momento uno cuando le tocaba encargar alguna diligencia, uno iba a la oficina del receptor, le encargaba al secretario del receptor la diligencia, y de repente llegaba el receptor y uno podía conversar con él y saber conocer sus quejas, qué le pasaba, etc. Pero actualmente es complejo el asunto de los ministros de ministros receptores está en cierta medida en crisis. Incluso hay un oficio mandado a la Corte de Apelaciones de Santiago por parte del Colegio de Abogados, que es interesante ver cómo han recogido las inquietudes de los abogados con respecto a los receptores. Bueno, entonces imagínense, el fisco tiene receptores propios, es decir, no le afectan estas cosas de las cuales le estoy comentando. ¿Qué les parece? ¿Ven? Eso es un beneficio que tiene el fisco. Una ventaja importante Una tremenda ventaja. ¿Ya? para apurar las causas, para apurar las Efectivamente. Ya. Son funcionarios Bueno, administrativos del Consejo de Defensa del Estado. Justamente. Ya, listo. Bueno, hay que comunicar esto a las cortes, etc. Ya. Aquí hay otra cosa importante al procedimiento ordinario. Las sentencias desfavorables a los intereses fiscales, si no son apeladas, son elevadas en consulta. Esto es interesante. Significa que al fisco jamás se le va a pasar una apelación. La consulta digamos que la consulta es la activación de oficio de la segunda instancia. Eso es la consulta, la activación de oficio de la segunda instancia. Generalmente opera la consulta en situaciones, la legislación la estableció como trámite obligatorio, es decir, que se activara la segunda instancia sin haber recurso de apelación, en casos en que fueran de mucha trascendencia. Por ejemplo, en materia procesal penal en el sistema antiguo,
en donde el legislador tenía clara las falencias, no tener un ministerio público persecutor y tener a un juez del crimen que ejercía las dos funciones, y donde este juez del crimen era unipersonal, y si bien ejercía unipersonalmente, pero también era unipersonal en el sentido que la planta del juzgado del crimen estaba compuesta por un solo juez y el resto funcionarios, y con delegación de funciones incluso en la práctica. La justicia penal antigua, el legislador se dio cuenta de que las cosas más importantes igual era mejor que fueran revisadas por la Corte. Por ejemplo, cualquier sobreseimiento que tuviera una pena asignada a un delito una pena de crimen, por ejemplo, tenía que ser consultada en la Corte. Es decir, tenía que activarse la sentencia segunda, perdón, la segunda instancia de manera automática. Lo mismo si es que se condenaba a una persona a más de un año, también tenía que, si nadie apelaba, de todas formas tenía que ser revisada esa sentencia por la Corte. Resulta que en este caso, cuando la sentencia es contraria a los intereses fiscales, se opera, si es que el fisco no apela, opera entonces la segunda instancia de oficio. Ahora, cuando... a ver. Ya, bueno, y se va a ver sobre los puntos de derecho que merecieran. Disculpe, profesor, ¿Perdón? disculpe una consulta. Sí, Usted estamos hablando, ¿cierto? Dice que en caso de que la sentencia, ¿cierto?, no sea apelada y que vaya en desmedro de los intereses fiscales, fiscales, ¿sí? ¿cierto? Dice, por oficio, De oficio, ¿cierto? sí. Se Significa que activa es la automático. segunda instancia. De oficio, sin que nadie la active. Claro, por oficio, ya, De perfecto. oficio. Ahora, la pregunta que obviamente que le surge es cuándo, en qué, o qué sentencias son contrarias a los intereses fiscales. Es decir, qué sentencias le producen perjuicio al fisco. ¿Y cuáles son las sentencias que producen perjuicio al fisco? Son aquellas en que si el fisco es demandante, no se concede toda la demanda al fisco. Claro. Eso se entiende que es contrario a los intereses fiscales. Si no se concede todo lo solicitado en la sentencia, en la demanda, por el fisco, lo demandado por el fisco, Una no demanda se por concede impuesto, por ejemplo. completamente. Sí. Es decir, en el caso de que la demanda se conceda completamente, se dé todo lo solicitado en la demanda, pero no se den las costas, es contrario a los intereses del fisco, lo perjudica, le causa perjuicio. Si el fisco es demandado, va a ser contraria a esta sentencia, los intereses fiscales, cuando la demanda contraria no se rechaza en todas sus partes. ¿Ven? Clarito en el 751, pues. Efectivamente, 751. Y ahí está en la lámina también, si ustedes pueden verlo. Fíjense que el trámite de la consulta no es un trámite que haya estado que haya sido desusado. Hasta hace poco, unos 7 años, las sentencias de divorcio, si no se apelaban, se iban en consultas también. Y actualmente la consulta opera respecto a las causas criminales en los casos que ya les he indicado. Bueno, realmente el trámite de la consulta y la consulta es extraño a un sistema a un sistema jurídico fuerte y desarrollado, porque implica una desconfianza al sistema, empezando por el juez. Así que lo normal es que los recursos operen siempre y cuando sean activados por las partes y no de oficio. No Por de ejemplo, oficio. en materia procesal penal, ustedes saben que si nadie recurre, la sentencia o la resolución judicial va a quedar firme y ejecutoriada si es que nadie recurre. Incluso es muy común, como muchos de estos juicios son negociados, que en las audiencias respectivas se renuncia a los plazos y a los recursos. Aparte,
tenemos al Estado, representado por el Ministerio Público, haciéndose cargo de la decisión de si recurrir o no recurrir a una sentencia o a alguna resolución judicial. Ya. ¿Qué pasa también con el juicio de Hacienda, con las transacciones, los avenimientos, las conciliaciones? Aquí no es que esté prohibido para el fisco avenir, conciliar o transigir. El fisco puede hacerlo, pero es necesario que si son sumas superiores a 3.000 UTM, requieren ser aprobadas por informe favorable del Ministerio de Hacienda y también de un porcentaje de los consejeros. Las 3/4 partes del consejo, de los consejeros del Consejo de Defensa del Estado deben aprobar estas transacciones, lo cual es bastante difícil y complejo. En general, cuando uno litiga con el Estado, con el fisco, mejor dicho, con el fisco, es realmente una pesadilla, porque el fisco tiende a agotar todos los recursos y las instancias que le franquea la ley. Entonces, realmente es una pesadilla litigar contra el fisco. De hecho, parece que tuvieran parece que para litigar ellos tuvieran un protocolo, ¿no? Donde, no sé si alguno ha visto alguna vez un juicio contra el fisco, se van a dar cuenta que el fisco siempre presenta excepciones dilatorias. Siempre, siempre. Es algo increíble. No sé por qué lo hacen, es como un manual que tienen ellos. ¿Tienen un protocolo, profesor? Me imagino, me imaginaba. Bueno, juicio de Hacienda. Sigamos. Esta es la parte como más importante realmente del juicio de Hacienda, porque lo que nos interesa al final va a ser cobrar. Y está vinculado también a lo que hemos visto en la materia pasada, que es el juicio ejecutivo, de cómo ejercer el tercer momento jurisdiccional. Y tratándose del fisco, el cumplimiento es diferente. Al fisco, por ejemplo, no se le embarga. No, el fisco nunca va a quebrar. Al fisco no se le piden medidas precautorias porque el fisco siempre va a pagar. Pero lo que hay que hacer en el caso para cobrar una sentencia en contra del fisco, lo que hay que hacer primero es tener la sentencia ejecutoriada y después la ejecución en contra del fisco se va a tramitar de manera más bien administrativa más que jurisdiccional. Porque con el certificado de ejecutoriedad se procede a remitir los antecedentes a oficiar, como vamos a ver aquí, al Ministerio de Hacienda, para que revise al Ministerio de Hacienda y también al Consejo de Defensa del Estado para que revise la regularidad de la sentencia. Y también se oficia al ministerio al cual le corresponde la partida. Porque, por ejemplo, si ustedes demandan a Gendarmería, por ejemplo, porque Gendarmería, un vehículo de Gendarmería atropelló a una persona, etcétera, en ese caso la partida tiene que sacarse del Ministerio de Justicia. O, por ejemplo, si ustedes quieren cobrar una demanda en contra del Ministerio Público, que hay bastante, también va a responder el fisco, porque el Ministerio Público, si bien es independiente, no tiene patrimonio propio. Y en este caso habrá que oficiar no solamente al Consejo de Defensa del Estado para que informe la regularidad del juicio, sino que también oficiar al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Hacienda para que de una partida especial que se tiene asignado al Ministerio de Justicia se saque la indemnización. Y una vez que ocurre esto, se ordena a la Tesorería General de la República a que emita el pago y una persona incluso puede ir a cobrar, a buscar su cheque, o incluso actualmente se puede dar la instrucción a la tesorería para que deposite directamente en la cuenta corriente de la parte o del abogado, si es que el abogado tiene un poder, el mandato judicial con facultades especiales para percibir. Eso los 60 días, bueno, no siempre, mejor dicho, casi nunca se cumple, pero uno teniendo ya la sentencia ejecutoriada tiene que tramitar los oficios. Y eso sería
el juicio de Hacienda. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al juicio de Hacienda? Profesor, tengo una dudita. Sí. Podría calificar como pregunta lesa, pero igual la hago. ¿Qué definimos como fisco para estos efectos? ¿Solamente al aparato central del Estado? Sí. ¿O también, como usted mencionó, aquellos organismos públicos No. autónomos del Estado con patrimonio propio como las municipalidades? No, para el juicio de Hacienda califica como fisco la administración central del Estado que no tiene patrimonio propio. ¿Ya? Por ejemplo, el Ministerio Público. El Ministerio Público, si bien es independiente en sus funciones según la Constitución, no tiene patrimonio propio y hay que demandar al fisco. Otra cosa interesante también que no las mencioné acá, pero cada vez que ustedes vayan a demandar al fisco, tienen que notificar al presidente del Consejo de Defensa del Estado, porque el presidente del Consejo de Defensa del Estado es el representante legal del fisco. Entonces tienen que notificarlo a él. Y tienen que demandarlo a él, o sea, tienen que demandar al fisco representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Eso. El Consejo de Defensa del Estado también, sí, me enteré yo hace poco, por ejemplo, que el Consejo de Defensa del Estado, valga la redundancia, ¿cierto?, defiende a los directores de las instituciones públicas. Cuando son demandados, por ejemplo, la Dirección de Aeronáutica y cosas así, el director y el representante y el Consejo de Defensa del Estado salen en su defensa. Bueno, todo esto depende si tienen o no tienen patrimonio propio. Sí, tienen patrimonio propio. Con patrimonio propio. Lo vi así, Porque si tienen patrimonio propio, generalmente tienen sus propios equipos jurídicos, como por ejemplo es muy común que uno demande a los servicios de salud que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, son organismos del Estado. Entonces, generalmente, ¿quién defiende esas demandas? Las defiende, por ejemplo, asuntos laborales, las defiende el equipo jurídico del... propio jurídico de la estos son servicios de salud. Y uno tiene que notificar al director del servicio de salud. Pero Dependiendo de la institución, si es grande o chica, hay equipos que tienen abogados que son especialistas en litigación. Claro. Y hay otros que trabajan en la parte administrativa. Justamente. Por ejemplo, en un hospital. Claro, los hospitales. Pero, por ejemplo, Carabineros. Carabineros no tiene patrimonio propio. Entonces ahí hay que notificar al presidente del Consejo de Defensa del Estado. Y defiende el Consejo de Defensa del Estado. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? ¿Tienen todo claro? Bueno, cuando nadie tiene duda, es que todos tienen duda. Tienen duda de todo. Pero bueno, ustedes pueden volver a repetir esta clase una y otra vez, así que esa es la parte buena de esto. Ya, vamos a hacer un alto. Vamos a hacer un alto de 15 minutos y volvemos. Y vamos a volver con las dudas que puedan tener respecto al juicio de Hacienda y también dudas y vamos a comenzar la materia de los árbitros, de los jueces árbitros, ¿ya? Ya. Así que nos vemos en 15 minutos. Perfecto, profesor. Ya, continuamos entonces con la clase de hoy. ¿Alguna duda respecto al bloque anterior? ¿Algo que me quieran plantear? Profesor, una inquietud respecto de algo que en algún momento escuché por ahí. En general entiendo por lo que usted planteó ya en forma más concreta lo que es el juicio de... Perdón, y sobre todo el tema del interés del fisco. Pero hay juicios donde no está directamente como parte el fisco, pero a veces el Consejo de Defensa del Estado se hace parte para asegurar algunos aspectos. Eso no es un juicio de Hacienda, es un juicio ordinario nomás donde interviene el Consejo de Defensa del Estado por alguna situación específica. Sí,
A veces el Consejo de Defensa del Estado puede actuar a pesar de que no exista un interés pecuniario. Puede existir un interés de condena, un interés penal, por ejemplo, o un interés público de persecución. Por ejemplo, respecto de delitos en los cuales está comprometida la fe pública o comprometida principalmente la probidad pública. Entonces ahí ustedes pueden ver que han habido casos emblemáticos en donde participa el Consejo de Defensa del Estado y participa en paralelo, incluso hasta con intereses diferentes al Ministerio Público. Uno de esos casos es, por ejemplo, el caso Penta, en donde los ejecutivos de esa sociedad fueron, se les se le aplicó la prisión preventiva solamente en la medida en que el Consejo de Defensa del Estado la pidió, porque la Fiscalía no pidió esa medida. De hecho, no sé si está, en algún momento yo vi esa audiencia por YouTube, y no sé si todavía estará, pero es bien interesante el momento en el cual el juez de garantía decide acerca de la medida cautelar, donde él precisamente indica que porque la pidió un interviniente habilitado para ello, y que fue precisamente el Consejo de Defensa del Estado, es que dio la medida cautelar porque la Fiscalía no la había pedido. Pero eso no es juicio de Hacienda, definitivamente, sino que... Bueno, no, si no hay no hay Claro. un juicio penal, no era un juicio de Correcto, Hacienda propiamente tal. correcto. No sé si después el Consejo de Defensa del Estado habrá demandado a los involucrados en ese juicio, habría que investigarlo. Correcto. Muchas gracias, profesor. Ya, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? ¿No? Bueno, hablemos de los jueces Perdón, árbitros. profesor, antes que se me vaya, estaba también con la idea. El juicio de cuentas que lleva la Contraloría no tiene que ver con el juicio de Hacienda. ¿Tiene alguna similitud, alguna relación? No, sabe, realmente quizás en el juicio de cuentas, no sé si, me parece que no actúa el Consejo de Defensa del Estado. De hecho, soy defensor en un juicio de cuentas y no he visto al Consejo de Defensa del Estado. No lo he visto. Seguramente el Consejo de Defensa del Estado quizá, si es que el juicio de cuentas es desfavorable, cobrará, pero realmente no lo he visto participando ahí. Claro, porque recién se está declarando la obligación de pagarle o de devolver dinero al fisco realmente. Bueno, entonces sigamos con los árbitros. Ya, a ver, respecto de los árbitros y el arbitraje en general, nosotros los podríamos ubicar en dos textos, por lo menos en dos textos procesales. El primero es el Código Orgánico de Tribunales, en los artículos 222 y siguientes, en que en definitiva lo que hacen es definir lo que son los árbitros. Y los árbitros para efectos para efectos del Código Orgánico de Tribunales no son más que jueces designados por las partes o por la justicia en subsidio. Esos son los árbitros, son jueces, pero designados por las partes o por la justicia en subsidio. En el otro texto en donde ustedes pueden encontrar materias vinculadas al arbitraje es en el Código de Procedimiento Civil, a propósito del juicio de partición y a propósito de el procedimiento que utilizan los arbitradores y los árbitros mixtos, que ya vamos a hablar de ello. ¿Ya? Ok. A ver. Bueno, vamos a compartir un material que tengo respecto a los árbitros. Que es un material que trata sobre los árbitros, pero ciertos puntos, como ustedes pueden ver, que son en definitiva los puntos más importantes respecto de la materia de la justicia arbitral. Porque ahí se ven los puntos del concepto, las características, la clasificación y la materia de arbitraje, ya sea obligatorio, prohibido, etc.
Ya, el concepto ya lo indiqué, que son jueces designados por las partes o por la justicia en subsidio. Aquí hay una pequeña mención de por qué existe la justicia arbitral y por qué existen los árbitros. A ver, la justicia arbitral existe para descargar realmente a la justicia ordinaria de ciertas materias en donde hay una cantidad de dinero o un fondo a repartir y que en definitiva el interés solamente está dado para las partes que tienen este fondo o tienen esta copropiedad o tienen estos bienes en común. Y también la justicia arbitral se creó a fines a mediados, realmente mediados poquito más que mediados del siglo XIX, considerando que la burocracia chilena no estaba desarrollada, había muy poca burocracia, y la única burocracia que existía desarrollada propiamente tal eran los juzgados, el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, bueno, era bastante esmirriado, tenía pocos recursos, ahora tiene bastantes recursos, pero nunca son suficientes realmente. Entonces lo que se hizo es sacar ciertas materias de la justicia ordinaria en la medida en que las partes podían pagar a un juez y no tener que solventarlo todos nosotros cuando se trata de la repartición de estos fondos en común, etcétera, copropiedad, etcétera. Y actualmente la justicia arbitral presta esta función, pero cuando veamos las materias de arbitraje forzoso nos vamos a dar cuenta de que el Código Orgánico fue bastante sabio en este aspecto, indicando que si las partes no quieren pagarle a un árbitro, bueno, lo pueden, si son libres de disponer a sus bienes, pueden repartirse los bienes con una escritura pública, con un documento que es principalmente una escritura pública. Entonces, realmente si quieren pelear, paguen por pelear. Bueno, aquí está la reglamentación, que ya se la señalé del Código Orgánico. Las características de los árbitros: son jueces designados por las partes, es decir, son jueces, es decir, ejercen jurisdicción. Obviamente no pertenecen a la estructura orgánica del Poder Judicial y obviamente son remunerados por las partes. Tienen la clasificación de los árbitros, se dan conforme a los asuntos que fallan. En algunos casos no es necesario que sean abogados, pero la mayoría de las veces sí se necesita que sean abogados los árbitros. Su procedimiento es mínimo y los casos de árbitros mixtos o arbitradores, que ya los vamos a revisar, está indicado este procedimiento en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Vamos a la clasificación. Ya, y aquí, a ver, aquí vamos a, y les voy a aparecer y les voy a indicar que hay que tener especial cuidado en esta clasificación, porque los árbitros se clasifican, son de dos tipos. Y la clasificación tiene que ver con la materia, o sea, con esta situación de si resuelven conforme a la ley o a derecho, digamos, a la ley propiamente tal, o según su equidad y prudencia. Si resuelven conforme a la ley, es decir, tienen que fallar conforme al Código Civil, al Código de Comercio, etcétera, van a ser árbitros de derecho. Si la resolución, es decir, la sentencia que van a dictar va a estar basada en su equidad y prudencia, serán denominados árbitros arbitradores. ¿Ok? Ahora, los árbitros de derecho se subclasifican en árbitros de derecho propiamente tales, que son aquellos que tramitan el proceso conforme a las reglas de la ley que están en los códigos, igual que los juzgados normales, los juzgados de la justicia ordinaria, y fallan conforme a derecho, es decir, usando los mismos códigos, la legislación de fondo. Entonces, aquí lo único que cambia en los árbitros
de derecho propiamente tal es la persona del juez, que va a ser un juez, un abogado en este caso, designado por las partes, o la justicia en subsidio. Pero también los árbitros de derecho se subclasifican en árbitros mixtos. ¿Y por qué son mixtos? Y aquí viene la parte importante. Bueno, siguen siendo derecho porque fallan conforme a derecho, pero tramitan conforme a las reglas básicas que les señalen las partes le van a dar el procedimiento a seguir, o si es que no dicen nada las partes, conforme a las reglas básicas ya señaladas en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Pero lo normal en los árbitros mixtos es que las partes le entreguen el procedimiento. Y aquí ya estamos hablando de procedimientos convencionales. En cambio, el árbitro arbitrador conoce, conforme al procedimiento que le otorgue las partes, un subsidio al procedimiento mínimo de los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y van a fallar conforme a la legislación vigente, conforme al derecho vigente. Eso serían entonces las clasificaciones de árbitros. Ahí está, todo lo que aparece acá es lo que le acabo de mencionar, ¿ya? Ahí está el arbitrador. Se lo acabo de indicar. ¿Cómo se designan los árbitros? Eso también es una cosa interesante, cómo se designan. Los árbitros se designan o se utiliza el mismo procedimiento que se utiliza para la designación de peritos. Esto es del artículo 414 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, pero de forma sencilla, los árbitros se designan en una audiencia citada al efecto. Y si hay acuerdo en el árbitro, bueno, ese será el árbitro que se designe. Ahora, si no hay acuerdo en el árbitro, la justicia va a designar el árbitro, la persona del árbitro. Se entiende que no hay acuerdo cuando una de las partes citadas a designar árbitro no va. Actualmente, los árbitros están, uno tiene que ser incorporado a una lista que integra o que crea la Corte de Apelaciones respectiva. Entonces existe una mayor rigurosidad en digamos, la designación en el listado y la designación de los árbitros. Bueno, hay casos en que la justicia debe nombrar árbitros, que son los casos de arbitraje forzoso, y los casos en que exista cláusula compromisoria, es decir, aquellos casos en que las partes han acordado someter el asunto a arbitraje. Y ahí están las materias de arbitraje, y esto es bien importante. Esto se encuentra en el artículo 227 y siguientes del Código de Procedimientos, perdón, el Código Orgánico de Tribunales, donde en el 227 aparecen las normas, o las materias, mejor dicho, de arbitraje forzoso. ¿Qué significa esto? Porque al final esas son las materias que más uno debe conocer, las materias de arbitraje forzoso. ¿Qué significa materia de arbitraje forzoso? Significa aquellas materias que solamente pueden ser resueltas por árbitros. Bueno, ahí tenemos las tres materias: arbitraje facultativo, es decir, todo aquello que no esté prohibido; el arbitraje forzoso, materias que solamente pueden ser resueltas por árbitro; y el arbitraje prohibido, que generalmente se refiere a causas penales o causas donde el interés público es predominante respecto al interés privado. Bueno, 228 fueron los casos prohibidos y obligatorios, se puede llevar a arbitraje, a través de la cláusula compromisoria o a través del compromiso de las partes. Arbitraje forzoso o obligatorio, ahí están las materias del 227 del Código Orgánico. Si ustedes leen las materias de arbitraje forzoso, son bien sencillas. Generalmente corresponden a unos bienes que están en común, que hay que liquidar, hay que dividirlo, es decir, hay que asignarle a alguien de manera singular bienes, o repartir un fondo, o problemas con las sociedades, sobre todo en cuanto a su liquidación. Entonces, así caen en arbitraje forzoso, bien importante, la partición de una comunidad. En este caso,
esta partición, la partición de una comunidad, va a dar lugar a un arbitraje especial, que es el juicio de partición. Las particiones más importantes, porque uno entiende que es difícil que las personas compren cosas en comunidad, porque lo normal es comprar, no comprar cosas en comunidad, sino que comprar cosas de manera individual. Eso es lo normal. Pero existen casos que ustedes ya conocen, en que las comunidades se vuelven, se crean principalmente por la muerte de una persona, y este es el caso de las comunidades hereditarias. Si ustedes revisan algunos programas de televisión, lo que más van a ver van a ser particiones de comunidades hereditarias y asuntos de familia vinculados a los alimentos. Eso va a ser lo que más van a ver ustedes en estos programas donde se ventilan asuntos judiciales, podríamos decir, sin llegar a los tribunales. Las particiones de las comunidades hereditarias es lo más común. Por lo demás, es tan común porque todos tenemos que morirnos en algún momento, y si se ha adquirido algún patrimonio, tiene que ser dividido entre sus herederos, y si no están de acuerdo, hay que ir al juicio particional. Bueno, aquí como pueden ver, todas estas materias son materias de arbitraje forzoso. La otra materia importante de arbitraje forzoso es la liquidación de la sociedad conyugal. Cuando se termina la sociedad conyugal, hay que dividirla, hay que asignarle a cada uno de los que crearon, los que fueron parte de esta sociedad conyugal, sus bienes de manera individual. Y como también aparece acá en el material, ustedes pueden ver que si las partes tienen la libre disposición de sus bienes y si están de acuerdo, no tienen para qué ir a donde un árbitro ni a un proceso particional, sino que se las dividen de común acuerdo. Y esto es muy común tratándose de las separaciones de bienes con la posterior liquidación de sociedad conyugal, que se hace mediante una escritura pública que ustedes tienen que primero inscribir en el registro civil, y posteriormente, si hay un bien inmueble, inscribir en el respectivo conservador, y si hay un vehículo motorizado también en el registro civil. Después tenemos el arbitraje prohibido, 229-230, que son principalmente procesos penales, procesos de familia y procesos de policía local. Y eso sería. Y terminamos con la materia que por lo menos tenía programada para hoy. ¿Ah? Porque lo otro es, a ver, lo otro que nos quedaría sería la partición de bienes. Justo nos queda la partición de bienes, que sería interesante verlas en la próxima clase, conjuntamente con las dudas que les pueda merecer los textos que van a ser evaluados la semana subsiguiente. ¿Alguna duda, alguna consulta? Porque lo sentí demasiado silencioso. ¿Esta separata, este documento nos va a mandar, profesor? Se los voy a mandar. Ya, muchas gracias. Eso. Ya estamos pensando en la cuantía, profesor. Qué bueno que piensen en esas cosas, porque son cosas que a algunos se les ocurre preguntar en el examen de grado. Bueno, ¿dudas, consultas o terminamos por hoy? Estamos claritos, profesor. Tan clarito, ya. Nota mental, examen de grado. Sí, justamente. ¿Y han ido a ver exámenes de grado? Estamos claritos que hay que seguir estudiando. En mi caso yo no he podido, profesor, le mandé un correo a la profesora Marta y no he podido asistir a uno. ¿A dónde? Examen de grado. Pero tienes que asistir a verlos, si son públicos. Es que había que inscribirse, creo, antes, o algo así, hay que mandar un correo. Sí, tienen que inscribirse porque la sala tiene cupo limitado, entonces esa es una forma de ordenar la gente que entra. Una cosa que yo les quería decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado que las clases podían ser presenciales? ¿Se Sí, acuerdan? profesor. Sí, Ya. dijo, usted mencionó la clase anterior que iba a hacer las consultas. Sí, como dicen por ahí, no va a poder ser. ¿Ah? No va a poder ser porque
consulté, hice las consultas y la universidad la cierran a las 6 de la tarde los días viernes. Así que seguimos virtuales, ¿ya? Sí, seguimos virtuales, ¿ya? Así que eso. Ya pues, nos estamos viendo entonces el próximo viernes. Que estén muy bien. Profesor, Eso, gracias, Descansen, profesor. ¿sí? entonces la prueba va a ser virtual también. Efectivamente, Ok, gracias. por Zoom, ¿ya? Ok, Hola. listo. Profesor, ¿Sí? le voy a mandar un correíto, algo personal. Bueno, ok. Muy agradecido. Que estén bien. Nos Hasta vemos. luego. Buen Chao, fin de profesor. semana a todos. Profesor, gracias. Descanse, Chao. profesor. Descansen. A estudiar.